Queridos hermanos, ¿qué es un dogma? ¿Alguien me podría responder esta pregunta? ¿Qué es un dogma? ¿Es una verdad o es algo opinable? Es una verdad. Hay cuestiones que son opinables. Por ejemplo, cuando hablamos de la comida. A Marcelino le gusta el seco de gato. Eso es opinable. A Nicolás el ceviche de lagartija. A mí las lentejitas con arroz y pescado frito. Pero eso es opinable. ¿Cuál es el mejor plato de comida? ¿Que el Sporting Cristal es el mejor equipo del Perú? ¿Es una verdad o es opinable? ¿Están seguros? Eso es opinable. No todos tienen la gracia de ser hinchas del Cristal. Un dogma es una verdad, no es algo opinable. ¿Y cuáles son los dos dogmas centrales de nuestra fe católica? El dogma de la Trinidad y el dogma de Jesucristo. Esos son los dos dogmas centrales. ¿Cuáles son? El dogma de la Trinidad y el dogma de Jesucristo. Nosotros creemos que hay un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo se hizo hombre, se llama Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Pero además de esos dos dogmas que son centrales, en la Iglesia Católica hay otros dogmas. Hoy estamos celebrando un dogma de fe, una verdad de fe. Estamos celebrando a la Inmaculada Concepción. Y cuando nosotros reflexionamos sobre un dogma, tenemos que saber responder 4 preguntas. ¿Qué significa ese dogma? ¿Qué fundamentos bíblicos tiene? ¿Quién lo definió? ¿Y qué exigencias espirituales tiene ese dogma para nuestra vida? Vamos a responder estas 4 preguntas sobre el dogma de la Inmaculada Concepción. Primera pregunta. ¿Qué significa el dogma de la Inmaculada Concepción? La palabra inmaculada viene de 2 palabras, in y mácula, que significa sin mancha. El dogma de la Inmaculada Concepción nos lleva a decir que María fue concebida sin pecado original. Además, no cometió ningún pecado, ni pecado venial. Ella no tuvo la concupiscencia, la inclinación al pecado, y por eso su santidad es inigualable. Más que María, solo Dios, que quede claro. Dios es infinitamente santo. María es una criatura, la más pura, la más santa. Eso significa el dogma de la Inmaculada Concepción. María fue concebida sin pecado original. Pregunto, ¿alguna vez la Virgen cometió algún pecado? No, ni venial. ¿María tuvo inclinación al pecado? No. ¿Cómo se llama la inclinación al pecado? Concupiscencia. A ver, repitan. Concupiscencia. Nosotros sí tenemos la concupiscencia, tenemos la inclinación al pecado, la Virgen no. Y María tiene una santidad inigualable. Por eso le decimos Santísima Virgen María. Vamos con la segunda pregunta, muy importante. ¿Qué fundamentos bíblicos tiene el dogma de la Inmaculada Concepción?
Y digo que esta pregunta es muy importante porque un católico tiene que saber defender su fe. Y nosotros defendemos nuestra fe desde la palabra de Dios. Hoy hemos escuchado los dos fundamentos bíblicos del dogma de la Inmaculada Concepción: Génesis 3:15 y Lucas 1:28. ¿Qué libro de la Biblia hemos proclamado en la primera lectura? El Génesis. En Génesis 3:15 se nos dice que va a venir la mujer que va a ser enemiga del diablo. Esa mujer le va a pisar la cabeza a la serpiente infernal. ¿Quién es esa mujer? María. María, porque no tiene pecado, es enemiga del diablo. Y en Lucas 1:28 hemos escuchado cómo el ángel Gabriel le dice a María: alégrate, llena de gracia. Y aquí quisiera detenerme un momento. Si vamos al griego, los evangelios se escribieron en griego, la expresión es la siguiente: Jaire María que jaritomene. Padrecito, ¿es quechua? No, es griego. Jaire María, alégrate María, que jaritomene. Esa palabra griega significa la que está totalmente colmada de la gracia de Dios. Yo les pregunto, si María es la que jaritomene, la que está totalmente colmada de la gracia de Dios, ¿en ella puede haber pecado, sí o no? No, porque está totalmente colmada de la gracia de Dios. En toda la Biblia, solamente a María se le llama la que jaritomene, la que está totalmente colmada de la gracia de Dios. Lucas 1:28. Por lo tanto, queridos hermanos, el dogma de la Inmaculada Concepción, como todos los dogmas que enseña la Iglesia Católica, ¿en dónde están? En la Biblia. Todos los dogmas católicos, ¿dónde están? En la Biblia. Tercera pregunta: ¿quién definió el dogma de la Inmaculada Concepción? La Iglesia define los dogmas ya sea a través de un concilio o a través de un papa. Es la Iglesia Católica la que define los dogmas a través de un concilio o de un papa. En este caso concreto fue el Papa Pío IX, por si acaso, no son los bizcochos. Se escribe Pío 9 romanos. ¿Cómo se dice? Pío IX. Ya abrí el apetito a algunos. Luego tómense un buen desayuno por la Inmaculada. Pío IX, el año 1854, en un documento llamado Ineffabilis Deus, definió el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Verdad que ya la Iglesia creía desde los primeros siglos? Pero formalmente, con un documento, el año 1854, el Papa Pío IX definió este dogma. Y cuando un Papa define un dogma, es para que todos lo aceptemos, porque somos católicos. Y fíjense un detalle muy bonito. El año 1854 el Papa Pío IX definió el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Y qué pasó el año 1858? ¿Alguien me puede decir? La Virgen, ¿dónde desapareció? En Lourdes. ¿A quién? A Santa Bernardita. ¿Y qué le dice? Yo soy la Inmaculada Concepción. Queridos hermanos, nosotros como católicos creemos firmemente en el dogma de la Inmaculada Concepción. Y ya para terminar, la última pregunta. ¿Se acuerdan cuál es la cuarta pregunta? ¿Qué exigencias espirituales trae el dogma de la Inmaculada Concepción? Vamos a la segunda lectura de hoy. ¿Qué libro de la Biblia hemos proclamado en la segunda lectura?
la carta a los Efesios. ¿Y qué nos ha dicho San Pablo? Nos ha dicho que hemos sido elegidos en Cristo para ser santos. ¡Qué bonito! Hemos sido elegidos en Cristo para ser santos. Y yo te pregunto, ¿quién es la criatura más cristificada, más cristocéntrica? La Virgen María. Todo lo que es la Virgen es por Jesucristo. A ver, una pregunta con nota. ¿Cuáles son los 4 dogmas marianos? María es Madre de Dios, María es la Inmaculada Concepción, María es la siempre Virgen y María es asunta al cielo en cuerpo y alma. Aprobados con 11. Los 4 dogmas marianos son cristocéntricos. Todo lo que es María es por Cristo. ¿Qué exige de nosotros el dogma de la Inmaculada Concepción? Exige llevar una vida cristocéntrica. La Virgen, la Iglesia siempre lo ha enseñado, es el medio maravilloso que tenemos para centrar nuestra vida en Cristo. Y si nosotros contemplamos a la Inmaculada Concepción, toda pura, toda limpia, toda santa, es para sacar el propósito de vivir en gracia y no en pecado. Porque no se trata solamente de alabar a la Inmaculada Concepción, sino de pedirle a ella que nos ayude a tener nuestra alma limpia. Por eso es absurdo decir que tenemos devoción a la Inmaculada Concepción y vivir en pecado mortal. San Bernardo decía: si rezas a la Virgen serás piadoso, si amas a la Virgen serás puro, si imitas a la Virgen serás santo. Ustedes tienen muy buena memoria, ya se lo aprendieron. ¿Les tomo el examen? Si rezas a la Virgen serás piadoso, si amas a la Virgen serás puro, y si imitas a la Virgen serás santo. Ahí tenemos la exigencia espiritual de creer en este dogma, el dogma de la Inmaculada Concepción. Hoy le vamos a pedir a nuestra Madre Santísima, ella que es toda pura, toda limpia, toda santa, que nos ayude a tener el buen olor de Cristo, a vivir siempre en gracia de Dios. ¡Y que viva la Inmaculada Concepción!